Se dice que los gobiernos del mundo nos ocultan información acerca de objetos voladores no identificados, de actividad paranormal y también de monstruos terribles que viven en lagos y océanos. Bienvenidos esta noche a sumergirnos en los expedientes X de Colombia. Seres y monstruos imposibles, acontecimientos que parecen ser el producto de la fantasía y que han sido registrados desde hace siglos por escribas y militares. Documentos que demuestran la existencia de anomalías que rompen las leyes de la física y que se mantienen ocultas por razones desconocidas. Realidades que inspiraron la exitosa serie de televisión The X-Files de 1993, que narra los esfuerzos de dos agentes del FBI para investigar casos sobrenaturales y darles explicación. Lejos de la fantasía, los expedientes clasificados son una realidad que pocas veces sale a la luz pública y que nos acercan a los límites de la realidad. Informes que narran casos sucedidos en Colombia, como los de 1688, en la laguna de Tota, Bogotá, cuando Andrea de Vargas atestiguó haberse encontrado con una criatura gigantesca que emergió de sus aguas. Encuentro que fue registrado por el cronista Lucas Fernández de Piedrahíta y que coincide extrañamente con leyendas indígenas e informes de otros colonizadores españoles. Aunque en la actualidad el monstruo de la laguna de Tota ha sido olvidado, existe media docena de documentos que atestiguan su existencia y que registran la manifestación de eventos sobrenaturales. Documentos que exploraremos esta noche mientras nos sumergimos en el mundo de los expedientes X de Colombia. Documentos que fueron desclasificados por los Estados Unidos. Documentos que nos hablan también de que el ejército colombiano, que la Armada colombiana tuvo contacto con extrañas luces en 1959 sobre el mar de Cartagena y que se mantuvieron ocultos por más de 60 años. Documentos que también nos hablan que detrás de la muerte de Jorge Eliezer Gaitán también hubo algunos aspectos que parecen incomprensibles, incógnitos, enigmas, como la influencia de los nazis. Hoy vamos a hablar de muchos de esos documentos, de los expedientes X colombianos, reales textos que nos llevan a lo imposible. Y para eso tenemos invitados de lujo esta noche aquí en Más Allá. Primero tengo aquí a mi lado al ufólogo más reconocido del país. Ha estado durante muchos años trabajando en este tema, el señor William Chávez. ¿Cómo estás, Esteban? Muchas gracias por la invitación. William, ¿existen muchos documentos desclasificados sobre ovnis en Colombia? 15 de enero del año 2015 se desclasifican para Colombia 4 archivos sobre el tema ovni, pero también se desclasificaron varios archivos fenómenos paranormales. Pero hoy vamos a hablar sobre estos archivos del fenómeno ovni que fueron desclasificados y que aparentemente se ha hecho una investigación de campo acerca de lo que sucedió en los años 50. Fueron 4 avistamientos de ovnis en nuestro país. También nos acompaña esta noche un psicólogo y perfilador criminal que además es escritor y hizo un libro sobre el caso del Poseto. Edwin Olaya, muy buenas noches. Esteban, buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación. Dentro de los expedientes X que hemos investigado y que está en este libro, que ya está en todas las librerías, que se llama Expedientes X Colombia, hay varios que tienen que ver con crímenes sin resolver. En Colombia han existido muchos de estos casos icónicos, digamos así. Claro, claro. De hecho, tenemos relación de algunos que quedaron sin resolver, pero en realidad lo hablamos en algún programa. Crímenes perfectos en Colombia también deben haber muchísimos, en la medida en que nunca se descubrió ni siquiera a la víctima, y mucho menos al autor del delito. Pero en este caso hoy vamos a hablar de dos bien interesantes que has explorado en el libro de manera bastante profunda y compartirlos con los televidentes.
Y bueno, también nos acompaña, es periodista, también tiene un canal de YouTube que se llama La Bitácora, Laura Bonilla. Muy buenas noches. Hola Esteban, muy buenas noches y muy buenas noches a todos. Laura, usted se ha especializado en leer y en mostrarle a los jóvenes los libros como booktuber, pero también tiene unos videos sobre libros misteriosos. Y hoy en los Expedientes X Colombia encontramos un libro en especial. Cuéntenos un adelanto de lo que vamos a ver. Bueno, un adelanto de lo que vamos a ver es un libro de un escritor colombiano que habla un poco de Barranquilla y Colombia en general en un 2132, en un año futurista en el que al parecer pues acertó con muchas cosas que en este momento están pasando y que probablemente van a pasar más adelante. Que serían, digamos, predicciones. Claro, serían predicciones y vamos a hablar un poquito del misterio de que no solamente él, sino que hay más personas y que en el mundo han dicho cosas que al parecer son predicciones, que al parecer han sido como momentos de epifanías y que las han puesto en la literatura y que en este momento son un misterio para todos nosotros. Bueno, y ustedes son un invitado más. Aquí debería haber otra silla, pero como no pueden estar, pueden participar con el numeral de esta noche en Twitter, que es Expedientes Colombia Más Allá. Expedientes Colombia Más Allá. Cualquier pregunta que tengan para nuestros invitados o para mí, con gusto las intentaremos leer en los siguientes minutos. Pero antes de comenzar con estos casos específicos, quiero que vean nuestro primer caso. Un caso que preparó Joan Arenas y que está en la siguiente nota. Si existe un expediente X realmente impresionante, es uno desclasificado en 2015 por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, que narra el encuentro entre miembros de la Armada y objetos voladores no identificados. Según se describe en el archivo secreto, una embarcación colombiana se encontraba situada a 10 grados, 8 minutos y 19 segundos de latitud norte, entre las islas del Rosario y la costa de Barú, cuando observaron una anomalía en el cielo. Un objeto que es descrito como un cuerpo luminoso de apariencia extraña, que flotaba y se movía lentamente sobre el horizonte. Su forma era circular con centro brillante y poseía manchas oscuras con un tamaño ligeramente mayor al del planeta Venus. Asombrados, los marinos no se enfrentaron ni abrieron fuego sobre los ovnis, que se mantuvieron en el lugar durante varios minutos antes de desaparecer. El avistamiento fue analizado minuciosamente por técnicos norteamericanos que llegaron a la conclusión de que el hecho no tenía explicación y sugirieron que pudo tratarse de un satélite artificial. Sin embargo, para la época no había satélites artificiales en la zona, solo se sabía de la fabricación de un pequeño grupo de ellos, pues el primero, el Sputnik 1, fabricado por los soviéticos, apenas había sido puesto en órbita 2 años atrás, en 1957. Asimismo, la presencia de globos aerostáticos o meteorológicos fue descartada, pues no podrían desaparecer tan rápido de la vista de los militares. ¿A qué se enfrentaron esa noche los marinos colombianos? ¿Por qué no existen registros de este incidente en el Ministerio de Defensa? Tal vez la verdad está allá afuera. ¿Qué se vio esa noche sobre los cielos del Caribe colombiano? ¿Qué vieron esos marineros de nuestra Armada Nacional? Que fue guardado como un archivo clasificado y solo hasta el año 2015 el gobierno de los Estados Unidos, por orden del presidente, liberó la información. ¿Qué había cuando en ese tiempo no existían satélites ni globos? Algo extraño sobre el firmamento. William Chávez, ¿qué pudo haber pasado? Bueno, se hizo un estudio minucioso sobre este expediente y este archivo desclasificado, en el cual se pudo comprobar de que apareció una luz que tenía unas propiedades para nosotros los investigadores del tema OVNI, que sale de lo común. Es decir, no se trataba ni de un helicóptero ni un satélite artificial, porque acuérdense muy que los satélites en esa época no existían, hasta el Sputnik en el año 1957, y que vaya a bajar el Sputnik a la altura de 50 metros sobre el mar Caribe en la isla Barú es imposible. Ahora, aparentemente este archivo desclasificado lo estudiaron minuciosamente y dijeron, es un archivo
que hay que mostrarlo, pero hay que ponerle la contraparte. Y la contraparte es decir, si no podemos explicar algo que es fuera del espacio, porque objeto volador no identificado no necesariamente es extraterrestre. Estamos hablando, objeto volador no identificado es un objeto que no se puede identificar en ese momento, y aquí lo que vieron fue una luz luminosa con manchas. Entonces no se trata ni de un satélite ni de globos aerostáticos. Esa es la primera conclusión. Después los científicos analizaron de ese video y fuera esos testigos que no los quisieron sacar al aire, pero que el archivo es tan largo, en el cual solo sacaron de ese archivo parte para mostrarlo de los 4 archivos que sacaron de Colombia sobre este fenómeno. Una cosa extraña, William, es que la mayoría de los avistamientos OVNI, sí, la gente ve cosas consistentes. Okay. Aquí ellos dicen que ven una luz y que tiene manchas. Okay. ¿Cómo una luz puede tener manchas? Estamos hablando que el tema OVNI es tan complejo que podríamos hablar de que los objetos voladores no identificados, para nosotros los ufólogos, ya algunos están declarados como BERTs, vehículos extraterrestres dirigidos. ¿Por qué extraterrestres? Porque algunos tienen inteligencia propia o quizás son fabricados aquí en la Tierra, pero con una tecnología de pronto fuera de nuestro planeta. Este objeto no era ni avión, ni helicóptero, ni satélite. Ahora, hay objetos que tienen forma de plasma, energía plasmática. La plasma es una energía en la cual es polimórfica. Los rayos de plasma que rayos de plasma, y son ciencia polimórficos. Además, sí tiene figuras, y dicen que manchas, eso es lo que vieron ellos, dicen que vieron manchas, pero el objeto polimórfico puede cambiar de forma. Sí, claro, es que el rayo de plasma existe, claro, la ciencia lo acepta, no lo ha podido explicar, hay muchas teorías, pero sobre el rayo plasma hay una cosa muy interesante, que es que no han encontrado uno que dure más de 40 segundos, y según el documento que estudiamos y que está en el libro de Expedientes X Colombia, esos objetos duraron 30 minutos. Imagínate. O sea, sería imposible que fuera un rayo bola, como lo llaman también. Sí, los rayos bolas. Esta es una explicación que han dado los científicos japoneses, tanto en estos expedientes X que se han sacado a nivel mundial, y ahora Colombia, te tocó, Esteban, sacar un libro que recomiendo mucho para todos los televidentes, en donde vamos a hablar allí del experimento bola o plasma de luz. En varias partes del planeta Tierra han aparecido estas bolas de luz, como el Cerro de Tepoztlán, México, y aquí en Colombia también en la Sierra Nevada de Santa Marta han aparecido estas plasmas de luz por espacio de 20 minutos, 30 minutos. Estamos hablando como si tuviera inteligencia propia. No podemos decir nosotros los investigadores de que se trate de un fenómeno netamente extraterrestre. Podría tratarse también de energía artificial creada aquí en la Tierra o tecnología a la inversa. Ya sabemos que antemano que se ha utilizado este tipo de tecnología, pero es muy posible que sea inteligente, podría tratarse de algo que fuera del espacio. William, ya están escribiendo acá Hernando Arévalo, Julio César, Edgar Moreno, Paula Rueda, Matt Carlitos, mucha gente, y están preguntando con el numeral de hoy Expedientes Más Allá, que si le puedo decir esto. William, le preguntan, ¿este es un caso único y por qué? Aquí dicen, ¿por qué nunca se supo en Colombia hasta el año 2015? ¿Por qué lo guardaron en secreto? La Fuerza Aérea Colombiana tiene tantos archivos del fenómeno OVNI que no ha querido desclasificar estos archivos. Ahora, los que se desclasificaron fue en Norteamérica, 4 de ellos. Pero imagínense que la Fuerza Aérea Colombiana tiene más de 200 archivos para desclasificar. Ahora, a ellos les toca la tarea de ponerse a estudiar esos archivos y tratar de sacarlos a la luz pública, identificar de que en Colombia tenemos muchos expedientes X. No solo es el único. Ahora, yo creo que lo que ha sucedido con este del buque es porque los militares han seguido viendo en esa zona de Barú, porque nosotros tenemos videos y fotografías de testigos en la zona de Barú de este mismo objeto que ha venido apareciendo. Inclusive hay una fotografía que ustedes la pueden buscar, OVNI Barú, año 2009, tomada por una señora llamada Araminta, que estuvo en la isla allí, donde tomó un OVNI muy parecido a esos que vieron. O sea, 1959 tenemos este reporte. 1959, 19 de octubre. Del gobierno de los Estados Unidos es el reporte. Sí, no lo hizo Colombia. Y usted me dice algo que es muy interesante, que el fenómeno sigue sucediendo y que incluso hay una fotografía de hace apenas como unos 10 años. De 10 años. Entonces hay que ponerle mucho cuidado al expediente. Bueno, ustedes que están allá en su casa, si alguno de ustedes quiere tenerlo, hoy lo vamos a entregar a los tuiteros, todos los que tuiteen con el numeral de esta noche y coloquen fotografías y también frases sobre ese caso, van a escoger en Random House, en Penguin Random House, van a escoger los más originales y van a entregar un libro y se lo envían a cualquier lugar del país, solo uno. Así que tuiteen con el numeral de esta noche un montón y puede ganarse un Expedientes X Colombia. Y bueno, ya volvemos después de estos comerciales a conocer nuevos casos aquí en Más Allá.
Continuamos en Más Allá y muchas gracias a No Más Yo, a Gata de Páramo, a Farid Nazar, a Adrián Tepes, Gladys Ferro, especialmente a Alberto Cano, a Magno Emperador, que ya no es de las joyas, a Carechimba y a Don Pirobo. A todos ustedes muchas gracias por seguir tuiteando con el numeral Expedientes Más Allá. Pero dentro del libro de Expedientes Más Allá, una de las investigaciones más complejas que tuve que enfrentar es que encontré un libro que no había sido publicado en mucho tiempo, solo hasta hace unos 6, 7 años volvió a estar en las librerías. Un libro que habla del futuro, un libro que parece visualizar desde el pasado lo que va a suceder y predecirlo. Y esta es su historia. Existe un libro escrito en 1930 en Colombia que narra un futuro distante, dominado por aparatos voladores, trasplantes de órganos y armas de destrucción masiva, un futuro muy parecido al nuestro y que se llama Barranquilla 2132. Un texto escrito por José Osorio Lizarazo, uno de los escritores más importantes de la historia de Colombia, fabulador experto y autor de novelas como El Camino de la Sombra y La Casa de la Vecindad. Las letras de Osorio parecen deslizarse más allá de su tiempo y predecir el futuro. Situación que también parece haber experimentado otros autores como Julio Verne, de origen francés. Verne predijo la existencia de los submarinos muchos años antes de que se inventaran en su libro 20.000 leguas de viaje submarino. Asimismo, en su obra Alrededor de la Luna, la segunda parte de La Tierra a la Luna, narra el viaje de un grupo de hombres al espacio, guardando increíbles similitudes con el realizado por los astronautas del Apolo 11 en el año 1969, exactamente 100 años después de la publicación. Verne acertó en el número de tripulantes del Apolo, que eran 3, y además uno de sus personajes tiene el nombre de Michael Nichol, que es sorprendentemente similar al comandante de la primera misión a la Luna, Michael Collins. Lejos de los escritos del francés, en Barranquilla 2132 se mencionan eventos increíbles como estos. Si un hombre pereció en un accidente y sus órganos funcionaron con perfecta normalidad, ahora podemos conservar esos órganos durante algún tiempo con el fin de reemplazar un corazón, un riñón o un estómago enfermos. Una predicción sorprendente si tenemos en cuenta que la técnica del trasplante solo sería viable varias décadas después. Ataques y extrañas explosiones se han registrado en edificios de París y Nueva York con armas capaces de eliminar la materia. Una situación que parecía imposible en los tiempos de Osorio, pero que se transformó en realidad con los atentados a las Torres Gemelas y los ataques yihadistas registrados en París el 13 de noviembre de 2015. ¿Qué extraños secretos oculta Barranquilla 2132? ¿Puede un libro predecir el futuro? Al final, es usted quien debe formar su opinión sobre el asunto. Un libro que nos habla de que en el futuro, por ejemplo, habrá igualdad entre hombres y mujeres, pero escrito en 1930, cuando las mujeres ni siquiera podían votar. ¿De qué se trata ese libro, Laura Bonilla? Bueno, en este libro, como lo vimos en la nota, este hombre habla o pasó de hablar en sus notas periodísticas de la miseria, de los inquilinatos, de la pobreza, en general de problemas sociales, a hablar, quizá por un impulso que todavía no sabemos bien de qué se trató, de lo que podría pasar. Terrorismo, por ejemplo, que en ese momento no se vivía mucho. Él empezó a hablar del terrorismo y, como lo veíamos en la nota, casualmente pues vivimos lo que pasó en Francia, lo que pasó con las Torres Gemelas. Él habló también de la donación de órganos, que entonces aún en este momento decimos no existe en la medicina alguna técnica para resucitar personas. Sin embargo, en este libro lo que plantean es, y pues en general muchas personas también se han confabulado pues para decir, ¿por qué no? Ya que sabemos que se pueden congelar los órganos, que se puede congelar un cuerpo humano, ¿por qué no hacerlo? Y quizá muchos años más adelante, cuando la tecnología haya avanzado lo suficiente, podamos descongelar y hacer pues cosas que jamás habíamos creído, que en este caso sería resucitar a una persona. O sea,
la criogenia. La criogenia. Y la criogenia era simplemente una idea en 1930, hoy se hace, y él la escribió en su libro, José Antonio Osorio Lizarazo, colombiano además. Exactamente, y como tú lo mencionabas, este libro también es un misterio en la medida en que no fue publicado, no fue, digamos, algo que tuviera la acogida o, digamos, que las voces tan altas que tuvo como Julio Verne, por ejemplo, porque quizás estuvo escrito en Colombia, porque alguien de pronto lo quiso ocultar. Hasta hace pocos años la reedición de este libro pues sale a la luz, pero entonces no sabemos qué estaba pensando el escritor en ese momento y por qué quiso como venir a este momento, al 2132, a decir más o menos lo que él pensaba que iba a pasar. Claramente esto es como una novela de ficción, como hacen muchos escritores, que claramente no tienen tampoco la intención de predecir algo, algunos. Sin embargo, es algo que les viene a la imaginación y casualmente son cosas que pasan. Y hay una cosa muy extraña, Laura, sobre ese libro, que yo lo investigué bastante, y es que José Antonio Osorio Lizarazo, casi un genio de la literatura colombiana, nunca volvió a escribir nada parecido. Escribió este libro sobre el futuro y ni siquiera un cuento ni un verso. El resto son novelas que hablan como de realismo. Es muy extraño. Exactamente. Varios escritores que también han tenido esos momentos han dicho, ni siquiera es algo que haya nacido de mi imaginación por alguna experiencia personal, es simplemente un impulso que tuve para hacerlo, que fue lo que pasó en un momento con el ataque que hubo en la maratón de Boston, por ejemplo. Una persona sintió que tenía que escribir algo relacionado con esto. Esa persona dijo, en algún momento va a suceder esta masacre, este atentado, y 10 años después, 20 años después, si no estoy mal, sucedió. Y él dijo, sentí lo mismo en ese momento en el que escribí el libro, en el momento en el que me di cuenta de que realmente había pasado. William. De este libro me acuerdo mucho, en el año 1997 hubieron unos ejemplares que estaban en el mercado de las pulgas, donde yo creo que tengo el libro, donde habla de las Torres Gemelas. Y es una parte que hice, y dicho lo habla muy, no como profecía, sino él explica ahí que algo va a suceder en unas torres y las compara con las torres de la Atlántida, y bueno, y dice un poco de cosas ahí, es que muy próximamente, en unos años va a suceder eso. Inmediatamente pues el libro, la carátula nos está diciendo como una explosión, y sucedió el año 2001. Entonces es muy profético. Exactamente, pues uno de los escritores que más se ha visto como visionario fue Julio Verne, y pues él, además de escribir algo muy similar a lo que pasó en la misión Apolo 11, 100 años antes, pues también escribió cómo veía Francia algunos años después y demás. Y algunas personas dicen, lo que pasa es que Julio Verne era una persona muy cercana a la ciencia, entonces tenía amigos científicos y que sabían más o menos a dónde iba el progreso. Pero hay pequeños detalles como decir, porque él quiso poner a Estados Unidos como el autor de la primera misión de viajes a la Luna, si en ese momento Estados Unidos no era un país desarrollado, y cómo es que él supo atinarle prácticamente las mismas coordenadas del lugar donde se iba como a empezar pues esta misión, las coordenadas exactas las sabía, cómo es que él más o menos predijo el grosor del aluminio de la nave en la que fueron pues a la Luna, cómo incluso hay una similitud, quizá coincidencia, quizás no sabemos qué será, con el nombre incluso de una de las personas, de uno de los tripulantes de esta misión. Julio Verne también es como un caso bastante particular en este sentido, y pues internacionalmente yo creo que uno de los que más se ha hablado en cuanto a de pronto predecir la existencia de submarinos, de globos aerostáticos y demás cosas. Desde una mirada un poco más escéptica, señor psicólogo Edwin Olaya, un libro que se escribe en 1930, yo lo estudié pues para escribir el mío de Expedientes Colombia X, y lo que es extraño es que realmente hay muchas similitudes. ¿Cómo explicar eso? De alguna manera lo que podríamos aventurar es que hay personas que tienen una capacidad de visión, de visionar el futuro, ¿sí? Como tú lo mencionabas, Laura, en el caso de Julio Verne, pues era una persona próxima a la ciencia, y el tener ese conocimiento práctico, cercano, pues facilita muchísimo poder predecir, entre comillas, qué es lo que va a suceder. No sé en realidad quién era el escritor, ¿sí? Pero lo cierto es que a lo largo de la historia hemos encontrado personas, sobre todo escritores, que tienen una capacidad muy fina de leer tanto la realidad como lo que puede suceder más adelante. Lo que sí resulta un poco chocante en el buen sentido de la palabra es que empiecen a suceder esos eventos, ¿no? Pero en algunos casos será coincidencia, en otros
es la capacidad humana de ver mucho más allá, como decía cierto programa ochentero, de lo evidente. Sí, como los Thundercats. Por favor. Y Leo no, y eso. Bueno, aquí nos está escribiendo un montón de gente diciendo que Julio Verne, que más de 60 libros, que libros desconocidos. Pero bueno, vamos a cambiar rápido de tema, y es que también hablamos de crimen. Y hubo un crimen que consternó a Colombia. Se trata de una mujer que encontraron emparedada. Los soldados del gobierno colombiano llegaron a una parte del centro de Bogotá, un sector donde había una casa gigante. Llegaron caminando y vieron un hueco. En ese hueco se asomaron y lo que había dentro era una especie de momia, como están viendo. Una especie de momia horrenda que no tenía párpados, le habían cortado los labios, estaba completamente envuelta en fardos, en tela, y le caían gusanos de la boca. Creían que estaba muerta, pero se movió y les hizo unas señas. Salieron corriendo porque creyeron que era un alma en pena. Yo investigué el tema, hay documentos antiguos de un señor que se llama Cordobés Maure. Resulta que no era un alma en pena, señores. ¿Saben qué era? Una señora que trabajaba en el servicio de una persona que se creía superior a ella, que se llamaba Trinidad Forero. La había torturado durante meses y la había encerrado y la tenía entre las paredes de la casa. Eso sucedió en Bogotá y está comprobado. Cuando la encontraron, le habían incluso hasta cortado, no podía cerrar los ojos, y la habían quemado con una plancha y le habían quitado todo el pelo. ¿Cómo alguien puede ser tan malo? ¿Cómo alguien puede ser tan cruel como Trinidad Forero, doctor Olaya? Bueno, aquí ya, primero, una descripción muy gráfica, Esteban, gracias. Pero sí, efectivamente, y lo encontrarán en el libro, es una historia muy aterradora, muy del tipo de los delitos, de los crímenes que uno logra encontrar a principios del siglo XIX en realidad, ¿sí? Son de esa línea. Y por supuesto, aquí ya desde la psicología y la criminología estamos dilucidando que quien llevó a cabo eso, porque tienes que contar esa historia, rematarla, quien llevó a cabo eso tiene unos rasgos sádicos, tiene una tendencia al sadismo, precisamente porque provoca dolor, ¿sí?, sobre la otra persona, y ese dolor es el que llega a satisfacer alguna necesidad de tipo emocional, sexual, en todo caso una necesidad psicológica. Todo este tratamiento sobre la víctima, además que es una mujer, además que afecta su rostro, además que afecta su feminidad, también tiene unos componentes psicológicos bien interesantes. Más allá del dolor físico, también pretende la humillación. Y eso es una conducta que encontramos hoy en día, no solo en delincuentes seriales, sino en alguno que otro delincuente de caso único. Y aquí pues te doy también la entrada para señalar que usualmente uno esperaría que este tipo de sadismo fuera realizado por un hombre, pero no. En realidad, ¿quién lo hizo, Esteban? Una mujer. Una mujer, ¿sí? Que es lo más atípico, por eso es que el caso adquiere una serie de connotaciones bien interesantes. Y cuando ustedes exploren la historia, se van a dar cuenta que hay un tema también de celos, hay un tema de envidia por parte de quien torturó, porque en realidad en eso se resume todo, torturó a esta víctima. Señalar también que para la época, para la primera mitad del siglo XIX, el emparedamiento era una conducta bastante típica, no solo de tortura, sino también para darle un lugar a los cadáveres, teniendo en cuenta que había unas limitaciones en cuanto a usos de camposantos, cementerios y demás. Entonces, en la Candelaria hay muchas casas en las que muchos años después, recientemente, se han encontrado restos humanos. Doctor Olaya, rápidamente porque nos vamos a comerciales, pero vea, Miguel Ángel Ruiz, Edgar José Rodríguez y por ahí Damaris Zuluaga y Gata de Páramo están diciendo, ¿todavía puede encontrarse en Colombia, en algunas casas, personas emparedadas así? Yo estoy totalmente seguro que sí. Bueno, ustedes no se muevan porque esto es Más Allá, ya volvemos en este especial de los Expedientes X Colombia. Continuamos en Más Allá en esta noche dedicada a los Expedientes X Colombia. Yo mismo los investigué, los busqué y salió este libro que está en cualquier librería del país. Ahí pueden encontrar los detalles de todo lo que hemos hablado. Un saludo rápido a Cecilia Torres Toledo, a la Buti, a Adrián Tepes, vea que así le digo Tetes. Y también está por aquí Hernán Rodríguez y Francisco Salgado. Hay un pueblo que se llama Nopsa. Ese pueblo queda en Boyacá. Cuando yo fui,
y esto es sorprendente, encontré en el centro del parque, junto con Joana Arenas y en ese momento con Juan Jesús Vallejo, ahí están viendo el parque, en el centro hay un escudo y está el escudo del municipio. Aparece todo lo que es importante para la gente de Nopsa, las ruanas, una cementera, pero extrañamente hay una figura rarísima ahí, un ovni. ¿Qué hace un ovni en el escudo del parque? Empezamos a investigar y descubrimos que muchos de los habitantes, incluyendo el antiguo alcalde y los policías, nos empezaron a contar de que ellos habían visto ovnis, objetos de luz que flotaban sobre el firmamento y sobre todo en un cerro, el Cerro de Aranda. William Chávez, ¿qué podemos hablar sobre lo que pasa en Nopsa? Bueno, se hizo la investigación en el año 2007 porque toda la población de Nopsa, 5.000 personas, lograron observar a partir del año 2006, entre los meses de noviembre y diciembre, y prácticamente el 31 de diciembre hasta el propio alcalde, logra ver unas luces en el Cerro Cruz Aranda. Pero resulta que antes de este cerro era considerado el Cerro del Diablo, porque hay una cruz allí, porque ellos veían en el siglo XIX, veían luces salir del cerro, subir y bajar. Entonces le colocaron una cruz porque era el demonio que aparecía allí, según los campesinos de la zona. Pero aparentemente siguieron apareciendo estas luces, tenemos los videos grabados, fui personalmente a hacer la investigación de campo con un canal internacional. Nos encontramos la sorpresa de que allí en este cerro aparecen estas luces, y no solo ese, sino una cantidad de videos, y realmente este cerro reúne unas condiciones. Aparentemente se ha descubierto que allí hay un elemento muy parecido al silicio y hay otro elemento que es la arena, una arena que es como gravilla, que cada vez que ellos detonan ese tipo de arena aparecen estos objetos volantes no identificados y que toda la población los ha visto. De esto el propio alcalde hace una réplica de lo que él vio y aparentemente usted lo ven ahí en la figura donde él dice que él lo vio, pero que él, siendo escéptico, no solo lo vio una vez, sino 2, 3 y 4 veces. Por eso él hizo una conferencia de prensa con los medios de comunicación, invitándolos a que fueran allí a esta población. William, y es que cuando uno empieza a investigar, a ver los documentos, encuentra efectivamente que hay documentos históricos que cuentan que un padre de apellido Aranda subió hasta ese cerro, bendijo una cruz y la pusieron ahí porque estaban cansados, decían los campesinos, de que aparecieran unas bolas de fuego que les daba mucho miedo. También dicen los pobladores, porque fuimos hasta allá, y también dicen los textos que hay muchas minas antiguas o cárcavas y que dicen que puede estar relacionado con eso, digamos, los huecos que hay. Cementerios indígenas, y eso es región Muisca, y de todas formas los cementerios indígenas tienen que ver mucho con este tipo de fenómenos. Algunos aseguran que son huacas, pero huacas en el cielo es como complicado. He ido unas 3 veces y en las 2 veces que he ido sí he logrado tomar fotografías de luces extrañas aquí en ese lugar. La explicación racional es la que usted me acaba de decir, o sea, muchas personas dicen que lo que hay ahí realmente son metano, que sale de cuerpos antiguos, sale y que por el calor o por alguna cosa se ven llamaradas. Es posible que ese sea uno de los fenómenos que se sucedan en Nopsa, pero ya cuando se vuelve inteligente, es decir, que ese fenómeno se replica, una luz que sale otra tras de otra y forman luces, hombre, estamos hablando de inteligencia propia, entonces es extraño, no hace eso. O que las luces duran mucho tiempo. Sí, y lo ve toda la población. A mí lo que me pareció fue impresionante, que es que cada vez que caminábamos, cada 2 casas, yo soy muy escéptico, pero cada 2 casas, todo el mundo, desde el mesero hasta la señora del hotel, todos tienen una historia con luces. Sí, fuimos. Fuimos hasta allá, incluso hay un grupo de gente ahí que es súper investigadora en Nopsa. Sí. Pero bueno, alejándonos un poco del misterio ovni, del fenómeno ovni, volvemos al crimen. Y aquí en Bogotá hubo un crimen que realmente fue impresionante, que dio hasta para películas. Les estoy hablando del crimen del baúl escarlata. Era 1945 y en el ferrocarril del norte un olor nauseabundo se expandía por cada rincón.
obligando a los despachadores a destapar un baúl cubierto de lata de color rojo y en el que encontraron el cadáver de una niña que estaba rodeado de un extraño polvo. Era el inicio del misterio del baúl escarlata. El cuerpo estaba desnudo, pertenecía a una mujer de 15 años que tenía el cabello blanco y limpio. Entre sus manos, la policía encontró una enigmática carta que muchos aseguran contiene un código secreto. La carta estaba dirigida a Mercedes García de Ariza, en Barbosa, Santander, y contenía un extraño mensaje en su interior: guárdelo en el caidizo de Luisa. Docenas de investigadores viajaron hasta Barbosa tras la pista de la mujer, pero no encontraron nada. Frente a esta situación, algunos periodistas se aventuraron a decir que la carta contenía un código secreto y que el nombre Mercedes García de Ariza, leído al revés, compone las iniciales AGM, que significarían Arquitecto Gran Maestre, o en inglés Annual General Meeting, Encuentro General Anual. Un mensaje que coincidiría con la creencia de algunas sociedades secretas en el Gran Maestre del universo, sociedades como los masones, quienes supuestamente habrían terminado con la vida de la mujer en medio de rituales herméticos. Sin embargo, otras teorías plantean la posibilidad de la existencia de un asesino en serie, un genio del mal que nunca fue capturado y que aparece retratado en la película El baúl rosado de Livia Estela Gómez. La prensa no puede seguir entorpeciendo la investigación. 50 pesos. ¿Cuánto? Estoy seguro de que esta crónica nos va a sacar de pobres. 40 y ya, pues. Le doy 20, ni un peso más. ¿Quién fue el responsable de este atroz crimen? Nos enfrentamos a uno de los casos más crueles de los Expedientes X Colombia. Un crimen que sacudió a la opinión pública durante años, que siempre estuvo en el misterio. Un cadáver que aparece en una maleta, y lo tengo que decir, el que investigó principalmente como periodista dijo que no era de color rojo el baúl, además que era todo un invento de la prensa. Un crimen que todavía no ha podido ser resuelto. ¿De qué podemos hablar? Bueno, primero sí, la prensa en su momento le dio mucha tinta al caso precisamente porque era atípico. El hallazgo de un cadáver en un baúl, en realidad desde mi área de conocimiento, me obliga a pensar en aquella frase: si escuchas ruidos de cascos no pienses en cebras sino piensa en caballos. Sí, y en consecuencia yo lo leería de dos formas: o bien sí, es una conducta de ocultamiento de un cuerpo, o bien era un mensaje para alguien. Listo, ok. Sin embargo, yo me inclinaría más por el ocultamiento, el sencillo ocultamiento de un cadáver en un transporte público para esa época, así como llegó a suceder en los 80 con un cadáver totalmente descuartizado que fue metido en una maleta y fue enviado en un bus hacia la ciudad de Cali, ¿sí? Y en Cali es cuando encontraron ese cuerpo y lo armaron, y bueno, eso también dio mucho para cubrimiento de los medios. Pero en este caso sí llama la atención la calidad de la víctima. Es una niña, era una niña, las características que presentaba, y desafortunadamente desde la investigación criminal habría que decir que no se resolvió no porque no se quisiera, sino porque desafortunadamente no se contaba en ese momento con los recursos investigativos, técnicos y científicos necesarios. Hoy tendríamos ADN, técnicas desde la antropología para reconstruir el rostro, identificar fibras, en fin, en el 45 no existía nada de eso y apenas se estaba formalizando la investigación criminal en Colombia. Lo cierto es que se convirtió en un crimen, si es que lo fue, perfecto, en la medida en que no sabemos quién realmente depositó ese cadáver en ese baúl, pero como tal, como conducta humana, sería lo normal en alguien que está evitando el castigo. Doctor Olaya, cuando uno estudia este crimen, encuentra unos elementos que para Colombia misma resultan raros. Por ejemplo, el cuerpo es de una niña y le colocan un polvo, ese polvo es cal, sí. Eso es para preservarla, o sea que el asesino sabía que lo iban a encontrar en algún momento, pero quería retrasarlo, que no oliera tan mal. Claro. Pero también una carta, y una carta con un nombre que no lleva a ningún lado.
pero en la mente de la señora tal vez sí llevaría a algún lado. Bueno, lo primero, el uso de la cal, efectivamente, como lo mencionas, uno podría pensar que era para evitar que en el trayecto, en el viaje, alguien se diera cuenta de que estaba pasando algo raro con ese baúl y en consecuencia lo inspeccionaran antes de tiempo. Sí, porque recordar también que el baúl llegó a la estación y permaneció unos días en espera de que alguien lo reclamara. En cuanto a la carta, está la posibilidad de que efectivamente el baúl y el cuerpo en sí mismo fuera un mensaje, ¿sí? El hecho de que en la carta mencionara que lo guardaran, pues es muy curioso también si lo sumamos al hecho de la cal. ¿Alguien quería entonces preservar ese cuerpo en su casa por X tiempo? Cabe la posibilidad. Como también cabe la posibilidad, como en muchos casos ha sucedido, que sea una carta, y tú lo planteas en la nota, que sea una carta código, ¿sí? Que tenga algún tipo de significado no obvio para el lector lego o para quien se encontrara de primera medida ese cuerpo, ¿sí? Pero sí son conductas que llaman la atención, ¿m? Y que desafortunadamente, creo ya, Esteban, difícilmente vamos a responder hoy en día. Bueno, y si ustedes quieren revivir ese misterio, pueden leerlo en Expedientes X Colombia en cualquier librería del país. Ya volvemos con otro caso bastante interesante y misterioso aquí en Más Allá. Continuamos en Más Allá en esta noche en la que exploramos los expedientes X colombianos. Nos escribe, por ejemplo, aquí Tulio Fernández, que apareció otra vez de milagro. Está por aquí No Más Yo, Sergio Pinilla, que también de vez en cuando tuitea, no sé por qué. Y también está por aquí Leonardo. A todos ustedes muchas gracias y sigan tuiteando con Expedientes Colombia Más Allá. Mucha gente me está escribiendo de qué más capítulos tiene, pues los tendrá que ver cuando lo vea, porque adentro hay más. Estamos viendo unas pocas historias. Y Joana Arenas, en su sección Más Allá Plus, investigó uno de los capítulos de estos Expedientes X Colombia. Muy buenas noches, Joana. Buenas noches, Esteban. Los saludo en este día lleno de misterio, de conspiración, lleno de expedientes X Colombia, como este. Un expediente desclasificado en 2016 bajo el código 3183 y que nos habla de cómo la CIA estuvo aquí, en Colombia, en nuestro país, realizando algunos experimentos. Ustedes mismos lo pueden comprobar, pueden buscar en internet este expediente X del 2016, les recuerdo el código 3183. Pero antes de contarles exactamente qué decía este documento, quiero contextualizarlos un poco. Resulta que en 1970 la CIA creó un grupo para estudiar, investigar, para analizar a personas que tuvieran capacidades paranormales, como por ejemplo la visión remota. Y para eso creó el proyecto denominado el Proyecto Stargate. Con esto lo que hicieron fue llevar a una cantidad de personas, de videntes, y empezar a realizar experimentos con ellos en diferentes países. Lo que pretendían era, a través de ellos, conocer el armamento, las coordenadas y algunos puntos estratégicos de sus enemigos. Este experimento estaba encabezado por dos científicos, Russell Targ y Harold Pufton, pertenecientes a la Universidad de Stanford, pero además que creían en los poderes paranormales, o mejor, extrasensoriales, que podían tener algunos individuos. Pero ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver esto con Colombia? Pues resulta que Pufton estuvo en Colombia, más exactamente en San Andrés, en el archipiélago. Estuvo allí haciéndose pasar como un hombre de negocios, como un turista, y recorriendo puntos estratégicos de ese lugar. Lo que hacía era, a través de sus videntes, pedirle que describieran los lugares donde él había estado. Y de esa investigación se sacaron dibujos como estos, que hacen parte de ese expediente X. Luego se compararon las fotografías que tomó este científico y quedaron también plasmadas en este expediente. Se pudieron dibujar edificios, estructuras, calles y el aeropuerto de ese archipiélago. Lo que nos permite ver este documento es que
Sí, la CIA estuvo en Colombia, estuvo investigando. ¿Para qué? No sabemos, porque las conclusiones no aparecen en el documento. Simplemente los dibujos y se describe claramente la visita de este investigador a nuestro país. ¿Ustedes qué creen? ¿Por qué estuvo la CIA en Colombia? ¿Por qué escogieron a San Andrés para hacer desde allí experimentos con sus videntes? Espero todos sus comentarios a través de nuestro numeral de hoy, Expedientes Colombia Más Allá. Y recuerden que más de esta información la pueden encontrar en el libro de nuestro director Esteban Cruz, Expedientes X Colombia, súper recomendado. Por ahora nosotros nos vemos en 8 días con otro Más Allá Plus. Un expediente realmente enigmático. Y sí, está ahí, lo encontramos. Investigando encontramos que los Estados Unidos vinieron hasta San Andrés Islas. Uno de los investigadores más importantes del proyecto Stargate estuvo aquí más de 2 meses y además llamaba por un teléfono especial satelital de la época, estamos hablando de los años 70, casi no había comunicación como hoy, a los videntes y les pedía que dibujaran lo que estaban viendo. Y eso son lo que les mostró Joana. ¿Por qué lo hacían? Hoy en día el proyecto Stargate, dicen, está cerrado. Otros dicen que tiene otro nombre. ¿Qué pueden ustedes decir, quien quiera? Bueno, yo primero que todo, en el año 1995, tuve la oportunidad de conocer un joyero de San Andrés, un amigo que le gusta el tema de la ufología, y él nos mostró un espejo que fue encontrado en la isla de San Andrés y que tenía que ver con este proyecto Stargate. Él decía que ese espejo se comunicaba con otras dimensiones. El espejo lo tuvimos en las manos, lo mostramos en un congreso OVNI aquí en Colombia, y a ese espejo le hicieron pues prueba de tiros y yo soy no, nada. Inmediatamente esta gente, antes, unas 2 décadas atrás, estuvieron la CIA investigando qué pasaba en San Andrés. Y por eso hicieron ellos ese experimento de tomarle fotografías a todo el archipiélago, no solo el aeropuerto, sino ciertos lugares que ellos por energía, los videntes decían, allí deben haber otros tipos de espejos, y por lo llamaron Stargate. Ahora, ¿por qué se cerró el proyecto? Porque al finalizar no sabemos quién se quedó con el espejo. Lo único que yo sé es que el espejo lo tuvo el señor Edgar y esto fue de primera mano. Bueno, gracias William, pero como nos queda poco tiempo vamos a irnos a otro lugar del país, es la laguna de Tota. En Tota, abajo de esas aguas, los indígenas decían que vivía un monstruo y también algunos cronistas españoles describieron, y están en los textos, de que veían una especie de criatura negra, larga, que tenía una cabeza con 2 cuernos y le llamaban diablo ballena. ¿Qué podemos hablar de ese diablo ballena, señorita Laura? Bueno, el misterio del diablo ballena de la laguna de Tota es muy parecido al del monstruo del lago Ness, que es quizá el más reconocido a nivel mundial. No hay pruebas físicas, no hay fotografías que ratifiquen la existencia de estos seres. Sin embargo, hay testimonios, hay personas que dicen que lo han visto, hay personas que dicen que ha agredido personas, pero por ejemplo en el caso del monstruo del lago Ness, las primeras evidencias, los primeros informes decían que quizá era simplemente una foca y en realidad después nunca apareció una fotografía en la que se viera con nitidez el detalle del cuerpo del monstruo, por lo tanto eso quedó como sin resolver. En este caso de la laguna de Tota, se dice que también es probable que de pronto lo haya confundido con algún otro tipo de ser acuático, pues de aguas dulces en este caso. Sin embargo, también las teorías tienden a ser improbables. Para algunos biólogos, el alimento, por ejemplo, la cantidad de alimento que necesitarían estos monstruos no es posible encontrarlo en un lugar como este. Para otras personas se pudo haber confundido con un animal que se llamaba pez cabeza de serpiente. Sin embargo, estos peces solamente fueron vistos en mares asiáticos. Nunca se ha probado su existencia aquí en Sudamérica, pero pues muchas personas dijeron es probable que sea una de estas especies. Hay como una especie de asociación de personas que están apoyando este tipo de investigaciones de monstruos que se llama la criptozoología.
Y estas personas, a muchos no les creían, ¿no?, de sus teorías de que estos monstruos no existían, hasta que en un momento pudieron probar la existencia porque atraparon a un ser, a un pez, en particular un pez rosado, aparentemente con manos, pero que lo recogieron. En realidad era un animal que al parecer había estado extinto hacía 65 millones de años, pero que lo encontraron y probaron que su estructura ósea y demás todavía conservaba cosas y pues características de dinosaurios. Sí, fue el celacanto, un pez que fue capturado y que se creía extinto hace millones de años y que apareció después de que lo cazaron. Bueno, se acabó esto fue muy rápido. Doctor Olaya, muchas gracias por estar aquí. A usted, Fox Mulder, muchísimas gracias por la invitación. Gracias a usted. Doctora Lau Bitácora, la pueden seguir, los videos de YouTube son geniales. ¿El canal de ella se llama? La Bitácora, me pueden encontrar en redes sociales como @laubitácora para hablar de libros, de cine y de otros temas. Muchas gracias. Don William, muchas gracias por venir. Gracias, Esteban. Sí, me pueden encontrar en mis redes sociales como William Osni en Twitter, en Instagram, mis redes sociales en Facebook como William Chávez Atiza y al igual en Huayca La Puerta de los Dos. Y allá don William tiene un canal de YouTube que se llena así. Yo creo que él es el mega youtuber ovni de Colombia porque estamos en un proyecto muy grande. Sí, es de verdad, tiene muchos seguidores. Bueno, a ustedes muchas gracias. Los que les interese el tema, pues ve ahí, rompí casi eso. Se llama Expedientes X Colombia. Duré casi 2 años investigando para ustedes. Muchas gracias y recuerden que por más lejos que andemos, siempre habrá un más allá.